¿Cuál es la historia real más aterradora que conoces? Historia 1. Tenía 9 años cuando mi abuela falleció debido al cáncer. Durante el tiempo en que ella estaba en cuidados paliativos en casa, mi abuelo sostenía una relación con otra mujer, probablemente meses antes de que ella finalmente partiera. Cuando mi abuela murió, él esperaba recibir un seguro de vida considerable, pero antes de que la enfermedad se agravara, la hermana gemela de mi abuela se encargó de cambiar los beneficiarios de la póliza para que fueran sus 3 hijos. En un momento, la pareja de mi abuelo decidió alejarse de él y lo dejó. Poco después, él se enteró de que no figuraba como beneficiario del seguro de vida y, en ese instante, perdió el control. Según la hermana gemela de mi abuela, la exnovia estaba en proceso de obtener una orden de restricción contra él cuando decidió presentarse en la casa de ella. En ese momento estaban ahí 3 de sus hijos, 2 sobrinos y la madre de la mujer. Mi abuelo desató una tragedia terrible. Terminó con la vida de la madre, de sus 2 hijos menores y de sus sobrinos. El hijo mayor logró escapar y corrió a la casa de un vecino para pedir ayuda y llamar a la policía. Cuando leí un artículo sobre esto ya adulto, los policías que llegaron relataron que fue una de las escenas más devastadoras que habían presenciado. Mi abuelo huyó y desató una persecución a nivel nacional. Recuerdo las imágenes que mostraban las noticias sobre mi familia. La hermana gemela de mi abuela, mis parientes y las familias de mis tíos, todos con agentes policiales afuera de sus casas durante una semana. Nadie sabía dónde se ocultaba mi abuelo ni qué intenciones tenía. Finalmente, él llegó a la tumba de mi abuela y comenzó a llamar a sus 3 hijos. Contesté el teléfono cuando llamó a mi mamá. Ella conversó con él unos minutos y al colgar, se quedó llorando en el piso. Nunca me dijo qué le había dicho exactamente. Lo último fue una llamada a mi tío, con quien habló mientras su vida se apagaba. En la tumba de mi abuela, un vecino alertó a la policía y llegó un grupo táctico para detenerlo. Mientras sostenía esa conversación telefónica, rodeado por el equipo de seguridad, se infligió una herida grave justo sobre la tumba de mi abuela. Le había confesado a mi tío que había ocultado algunas cosas allí. Finalmente, mi tío encontró su billetera y un objeto cortante. Yo era muy pequeño cuando todo esto sucedió, pero en mi familia aún no se habla de ello. Veo la foto de mi abuelo en la casa de mi mamá y me estremezco cada vez que pienso en cómo un hombre puede perder el control y arrebatar tantas vidas, incluyendo la de niños tan jóvenes como sus propios nietos. Es aterrador pensar que hay personas capaces, ante una ruptura amorosa o una decepción, de destruir vidas inocentes. Historia 2. La tragedia de la cueva Noti Poti todavía me pone los pelos de punta. En 2009, un hombre llamado John Jones quedó atrapado mientras exploraba una sección extremadamente estrecha de la cueva en Utah. Quedó atascado de cabeza, tan aprisionado que ni siquiera los equipos de rescate lograron liberarlo. Pasó más de 24 horas en esa posición, consciente y hablando con los rescatistas, rezando en sus últimas horas. Finalmente, la cueva fue sellada para siempre, con su cuerpo adentro. Saber que estuvo vivo, consciente y esperando la muerte en completa oscuridad es, sin duda, una de las historias reales más aterradoras que he leído. Historia 3. Una familia británica tenía un vecino que no dejaba de insistir en que los niños estaban afuera, en el jardín, lanzándole insultos y molestándolo. Pero el padre sabía de inmediato que eso no podía ser cierto, porque sus hijos le tenían tanto temor a aquel hombre que ni siquiera se atrevían a salir a jugar. Cuando el padre decidió enfrentarse a ese hombre por sus falsedades, el vecino lo amenazó sin vueltas, incluso advirtiendo que iba a darles una dura lección a los niños, siendo el mayor de ellos apenas un niño de 6 años. Ante semejante amenaza, el padre no dudó en llamar a la policía. Aquí es donde la historia se torna aún más inquietante. El vecino se hacía llamar Harry Street. Y cuando la policía comenzó a indagar sobre las amenazas, un oficial joven notó algo extraño. Pese a estar cerca de los 70 años, el incidente ocurrió en 2013, no había ningún registro público de Harry antes de mediados de los años 90. El oficial comprendió al instante que Street no solo usaba un nombre falso, sino que era un alias otorgado por el propio gobierno. Esto indicaba que se trataba de un exconvicto cuyos delitos habían sido tan graves que la policía le había asignado una identidad protegida. Sin embargo, no había pistas sobre su identidad original en los archivos policiales porque, justo en los 90, la policía hizo la transición de registros en papel a bases de datos electrónicas y, lamentablemente, algunos registros antiguos no se habían digitalizado debido a un descuido humano. Por suerte, los archivos físicos seguían conservándose por precaución, así que el oficial acudió al archivo, encontró el historial criminal auténtico de Street.
y llamó a la familia en plena madrugada para advertirles que abandonaran su hogar lo antes posible, mientras una unidad de respuesta especializada forzaba la puerta. Lo que hallaron en el interior fue aterrador. Un arsenal casero de armas, municiones y artefactos explosivos. Harry Street resultó ser Barry Williams, un hombre que sufría delirios psicóticos y paranoides desencadenados por una esquizofrenia no diagnosticada. En los años 70, Williams desató una terrible matanza impulsado por esas visiones, y permaneció internado en un hospital psiquiátrico durante 20 años hasta que se consideró que comprendía sus actos y podía manejar su enfermedad. Luego de su liberación, emigró a España sin informar a la policía sobre su oscuro pasado. Cuando volvió al Reino Unido una década después, jamás reveló su verdadera identidad. Había dejado de tomar sus medicamentos antipsicóticos años atrás, y sus delirios le dictaban que debía repetir aquella tragedia. Si no fuera por la amenaza contra esos niños y por la intuición del joven oficial que descubrió su verdadera identidad, Williams habría vuelto a ajustar cuentas con sus vecinos tal como lo había hecho en su anterior episodio violento. Historia 4. No es una historia de fantasmas ni un cuento para contar junto a una fogata. Esto realmente sucedió, a plena luz del día, con cámaras capturando cada instante y multitudes vitoreando su avance. Un hombre señalado por abusos que jactaba sus atentados contra personas indefensas. Enfrentaba una cadena de acusaciones graves, fue declarado culpable de 34 delitos mayores y era abiertamente admirado por extremistas violentos. Decidió postularse para la presidencia, y no solo eso. Millones lo respaldaron, ondeaban banderas con su nombre, usaban gorras como si fueran uniformes y repetían sus falsedades hasta transformarlas en su propia realidad. Los tribunales lo condenaron, los jueces lanzaron advertencias, mujeres se animaron a relatar las heridas que dejó a su paso. Sin embargo, sus seguidores se aferraron con más fuerza, desestimando todo como fake, como si gritar esa palabra pudiera borrar la verdad. Los abusos no les provocaron temor, los justificaron. La crueldad no los alejó, los atrajo, y entonces llegó lo más aterrador: ganó. Asumió el cargo más alto del país, con las llaves de los códigos nucleares en sus manos y la autoridad para moldear leyes que trascenderían su mandato. Quienes antes murmullaban su rechazo, ahora clamaban su lealtad, porque el poder tiene la fuerza de convertir monstruos en reyes. Esa es la historia más inquietante que conozco, y es real. No porque existan monstruos escondidos, sino porque tanta gente vio a uno al descubierto y decidió seguirlo de todos modos. Historia 5. Hace unos años, 5 amigas muy cercanas decidieron hacer un viaje juntas a México para un cambio de imagen para mamás. Todas fueron juntas, vuelos, hotel, todo el paquete, y se sometieron a cirugías en la misma clínica. Al principio, nada parecía fuera de lo normal. Regresaron con dolor, pero aparentaban estar bien. Sin embargo, unos 5 meses después, una de ellas, a la que llamaremos Sara, comenzó a sentirse extraña, muy cansada todo el tiempo, como si su cuerpo no lograra recuperarse. Decidió entonces acudir a su médico en Estados Unidos, pensando que podría tratarse de anemia o alguna dolencia leve. El doctor le hizo unos exámenes y cuando volvió con una expresión preocupante le preguntó: «Rápido, ¿cuándo te quitaron un riñón?». Sara quedó paralizada. «Nunca me han operado de los riñones». Entonces el médico le mostró una ecografía. Solo tenía un riñón visible, el otro había desaparecido. Desesperada, Sara contó de manera casual que meses atrás había viajado a México para una cirugía estética. El doctor fue categórico: «Haz que tus amigas se hagan estudios cuanto antes». Las otras 4 acudieron al médico y, para horror de todas, a cada una le faltaba un riñón. Las 5 contrataron a un investigador privado y luego a un abogado. Lo que descubrieron fue aterrador. El cirujano en quien confiaron tenía vínculos con un cartel. En verdad, habían sido víctimas de un tráfico clandestino de órganos. Cuando consultaron con su abogado sobre qué podían hacer, este y el investigador les dieron la misma advertencia: déjenlo pasar. Enfrentarlo sería ponerse en un peligro innecesario. Y así, sin más, tuvieron que aprender a vivir con esa realidad. 5 amigas, 5 cirugías, 5 riñones desaparecidos. Historia 6. Desde que apenas era una adolescente, mi mamá me contaba que sus propios padres habían sido extremadamente crueles. La castigaban por cualquier cosa, y muchas veces con una violencia desmedida. Esto sucedía a finales de los años 60 y principios de los 70. Mi mamá siempre era muy vaga cuando mencionaba los castigos. Solo dejaba claro que todo fue una experiencia terrible.
Con el tiempo, terminó escapándose de casa para irse a vivir con su abuela, aunque nunca me explicó qué fue exactamente lo que la llevó a tomar esa decisión. Ya de adulto, me acerqué más a mi tía, la hermana menor de mi mamá. Fue en esa época que murió nuestra abuela, su madre. Mi tía decidió no asistir al funeral. Cuando hablamos sobre cómo había sido su infancia, ahí sí me reveló detalles muy concretos, y la razón por la que mi mamá huyó todavía me estremece. Resulta que mi tía estaba lavando los platos y accidentalmente rompió uno. La abuela perdió el control por completo en uno de sus arranques de furia. Mi mamá defendió a mi tía y le dijo que saliera corriendo. Mi tía salió huyendo y se refugió en el bosque durante horas, porque vivían en una zona muy rural de Texas y solo se atrevió a regresar ya entrada la noche para poder descansar. Al llegar a la casa encontró a mi mamá, que en ese entonces era una adolescente, tirada en el suelo de la cocina, inconsciente. Un charco rojo teñía el suelo y mi tía pensó que estaba sin vida. La ayudó a incorporarse, la limpió y la llevó a asearse. Resulta que mi mamá había permanecido en ese estado por tanto tiempo que, cuando se quitó la ropa, las marcas ya se habían secado y adherido a la tela de su vestimenta. Al desprenderse de ella, las heridas se reabrieron por completo, y mi tía solo pudo describir los sonidos de dolor que mi madre emitía. Mi tía también me contó una plática que tuvo con un especialista en abuso infantil, quien le dijo que el caso de mi mamá estaba entre los peores que el Estado había visto en toda su historia. Historia 7. En la década de 1930, muy cerca de donde crecí, sucedió una tragedia insondable. Un hombre arrebató la vida a su esposa, a su suegra y a sus 3 hijastros, y luego ocultó sus cuerpos fragmentados en la bodega de raíces de su casa. Resulta que mi tío abuelo y su padre, mi bisabuelo, estaban de cacería cuando de pronto su perro salió corriendo, ladrando sin cesar. Mi tío decidió seguirlo y fue así como encontró una bolsa de arpillera abandonada en el suelo. Al abrirla, lo que descubrió fue la cabeza de uno de los niños. Al compartir esa historia, recordó cómo levantó la mirada y se encontró cara a cara con el responsable, que sostenía otra bolsa de arpillera en sus manos. Fue un instante cargado de terror. Por fortuna, justo en ese momento llegó su padre, quien logró ahuyentar al hombre, y luego ellos denunciaron el hallazgo a la policía local. Los agentes encontraron a las demás víctimas ocultas y detuvieron al culpable, quien fue ejecutado poco tiempo después en una ceremonia pública. Mi tío abuelo solo nos relató esa historia una vez, pero cuando falleció, encontramos en un baúl bajo su cama todos los recortes de periódicos sobre aquel caso oscuro. Creo que esa tragedia lo marcó para siempre, especialmente porque uno de los niños tenía su misma edad. Crecí oyendo sobre ese capítulo sombrío de la historia local. Pero no fue hasta que fui adolescente que comprendí que fue realmente mi tío abuelo quien descubrió esos cuerpos. Él simplemente nunca volvió a mencionar el asunto. Historia 8. Había un hombre que empezó a notar que algunas cosas en su apartamento no estaban bien, que algo simplemente se sentía raro. Pero no le dio importancia hasta que una noche decidió poner una cámara oculta para probarse a sí mismo que no estaba imaginando cosas. Al revisar las grabaciones al día siguiente, no podía creer lo que veía. Una mujer, completamente desconocida, salía arrastrándose de un espacio escondido en el techo, justo a mitad de la noche. Resulta que ella había estado viviendo ahí arriba durante meses, bajando sigilosamente mientras él dormía o estaba en el trabajo, para comer y usar sus cosas sin que él se diera cuenta. Historia 9. En los años 90, un par de jóvenes desaparecieron sin dejar señas. Pasaron como 4 o 5 días y una noche, cuando mi papá estaba pescando. De repente, escuchó un sonido extraño, un croar que parecía de caimán, y alumbró con su potente linterna Q-Beam hacia la fuente del ruido. Para su espanto, lo que emergía del agua era un cuerpo hinchado, inerte, con los ojos abiertos clavados en él. Se supo luego que esos chicos habían chocado el auto y quedaron sumergidos, probablemente porque iban bajo el influjo del alcohol. Horas más tarde, gracias a que mi papá alertó a las autoridades, encontraron el otro cuerpo. Esa vivencia fue tan marcada para él que jamás volvió a pescar de noche y, de hecho, después de eso casi abandonó la pesca por completo. Historia 10. En mi ciudad sucedió una historia realmente estremecedora. Una mujer sometió a un sufrimiento insoportable a sus 2 hijos mayores, de 13 y 9 años, hasta el punto de acabar con sus vidas, y luego los escondió en su congelador durante 2 años.
Mientras tanto, los hermanos más pequeños tenían que pasar cada día frente a ese frío guardián, conscientes de que sus mayores yacían allí, sin poder hacer nada para cambiarlo. Cuando finalmente la detuvieron, no mostró ni un atisbo de remordimiento. Afirmó que no lamentaba nada y describió a sus hijos mayores como si fueran demonios. Todo esto, según ella, debido a la convicción de que esos dos niños estaban causando daño irreparable a los más pequeños. Una visión distorsionada y terrible que culminó en una tragedia indescriptible. Historia 11. Esto sucedió hace apenas 3 meses. Una amiga mía compró una casita en un conjunto residencial a principios de año. Desde que se mudó, era común escuchar a su vecino discutir a gritos con su novia, y no solo ella, también los demás vecinos lo oían. Un día, ella llega a su casa después del trabajo y encuentra a la policía y una ambulancia en la calle sin salida donde vive. Al preguntar, descubre que ese vecino había acabado con la vida de su novia. Ella les comenta a los policías que apenas 2 días antes seguía escuchando sus gritos. Pero cuando el investigador la entrevistó formalmente, le contó que el cuerpo de la joven estaba tan avanzado en descomposición que ni siquiera pudieron obtener sus huellas, pese a que estábamos en pleno invierno. Lo más inquietante es que eso implica que el hombre estuvo gritando a un cuerpo sin vida durante un buen tiempo. Lo más aterrador de todo es que, a pesar de ello, la policía no lo detuvo. Él siguió viviendo en la casa hasta que el hermano de la novia logró desalojarlo, pues la propiedad estaba a nombre de ella. Historia 12. Hubo un caso realmente escalofriante en el Líbano que involucró a una familia muy peculiar de un pueblo llamado Kfar Shima. Durante años, los vecinos susurraban sobre ellos porque eran sumamente reservados y evitaban cualquier contacto social, pero lo que encontraron las autoridades el pasado verano dejó a todos sin palabras. Resulta que al ingresar a la propiedad hallaron 5 cuerpos en diferentes estados de deterioro, guardados en una habitación sellada bajo la casa. El mayor de los hermanos, Cristo Al-Fata, había estado conservando en secreto a sus hermanos y a su padre fallecidos desde los años 80, alegando que se trataba de un ritual familiar y que simplemente cumplía con el deseo de ellos de ser enterrados en casa. Algunos fallecieron por causas naturales, pero uno de los hermanos, George Al-Fata, fue privado de la vida por otro hermano, Khalil, durante la guerra civil libanesa. Khalil, por su parte, decidió poner fin a sus días en el 2000. También estaba una bebé llamada Marie, quien falleció apenas con 1 año, por razones que nunca se esclarecieron, aunque se dice que uno de los hermanos le hizo un daño irreparable por celos. Cristo, el hermano mayor, convivía con su madre, una mujer senil de 90 años. Él fue detenido, mientras que a la madre la trasladaron a un asilo. Finalmente, los cuerpos recibieron un descanso digno. En verdad, esta familia era un enigma aterrador, y la historia se tornó una pesadilla al salir a la luz. Historia 13. Imagínate despertar un día y no poder ver. Eso me pasó en el 2022. Resulta que tengo una enfermedad súper rara llamada Azoor. Lo que creen los médicos es que mi sistema inmunológico atacó al sistema inmunológico de mis ojos. Sí, resulta que son 2 cosas distintas. Y empezó a devorar pedazos de mis retinas. Y aunque todavía sigue haciéndolo, lo hace con menos intensidad desde que noté que los síntomas empezaron a aparecer, como esa incapacidad repentina para ver claramente a través de mis lentes de contacto o mis gafas. Ahora mismo puedo ver un poco con la mitad de uno de mis ojos, pero con una graduación brutal de 11. Para ponerlo en perspectiva, llevaba 38 años viendo perfectamente bien, como con visión 2010 gracias a mis lentes. Así que te imaginarás lo difícil que ha sido acostumbrarme a esta nueva realidad. Y si crees que eso es todo, no. Como las enfermedades autoinmunes parecen venir en grupo. Ahora también convivo con artritis reumatoide y artritis psoriásica. Y mi diabetes sigue empeorando. Sí, qué felicidad. Podría decir que soy la reina de las enfermedades autoinmunes. Historia 14. Cuando tenía poco más de 20 años, mi esposa y yo teníamos la meta de subir todas las montañas de más de 4.267 metros, 14.000 pies en Colorado. Normalmente, subíamos una buena parte del camino la noche anterior, armábamos la tienda de campaña y acampábamos para llegar a la cumbre al día siguiente. En agosto de 2014 estábamos escalando Creston Needle. Instalamos nuestro campamento justo antes de que terminara la línea de árboles, en una zona remota y boscosa, cerca de un arroyo que en ese momento llevaba bastante agua. No había otros campistas alrededor, no veíamos a nadie subir o bajar. Todo estaba en un silencio absoluto y una paz increíble. Cenamos con una fogata y nos fuimos a dormir temprano.
pero como a la 1 de la mañana, desperté con la piel de gallina y la sensación de que algo no estaba bien. Lo único que alcanzaba a escuchar era el rugido del arroyo y el viento. Me sentí realmente inquieto, y eso era raro porque ya estábamos acostumbrados a acampar en la naturaleza, y esa sensación no acostumbraba a aparecer. Decidí salir de la tienda para tomar aire. En cuanto puse un pie afuera, vi la silueta de un hombre, a unos 15 metros del campamento. Estaba parado, inmóvil, mirando fijamente hacia nosotros. Le grité, pero no respondía. Entré a la tienda para despertar a mi esposa y, cuando volví a mirar hacia donde estaba el hombre, se había esfumado. Hablamos sobre eso y pensamos que probablemente era un caminante que comenzaba temprano su ascenso. Pero ambos seguimos con la incomodidad, y ninguno pudo volver a dormir. Me quedé despierto en la tienda unos 45 minutos más. Al final, decidí salir de nuevo a revisar un poco alrededor. Di unas vueltas con la sensación rara sin poder escuchar nada, hasta que me dirigía de regreso a la tienda. Al girar a la izquierda, lo vi de nuevo. Esta vez estaba muy cerca, unos 6 metros aproximadamente, escondido detrás de unos arbustos. Le grité otra vez y corrí hacia él, pero justo cuando lo hice salió corriendo y lo perdí de vista. Desperté a mi esposa, recogimos todo y nos fuimos de inmediato. Lo que siguió fue una caminata de 2 horas en completa oscuridad hasta el auto. Y honestamente, esa fue la parte más aterradora de toda la experiencia. Historia 15. Corría el año 2006 cuando mi hermana mayor estaba a punto de mudarse a una nueva ciudad por trabajo. Y mis padres y yo la acompañamos a buscar apartamento. Ella había encontrado uno que parecía perfecto, en una zona tranquila, con un ambiente ideal y los vecinos eran todas mujeres trabajadoras. Además, la casera le había parecido súper amable y tanto la ubicación como la renta eran justo lo que necesitaba. Solo faltaba que mis padres se reunieran con la casera para cerrar papeles y formalizar todo. Pero justo después de que mi mamá la conociera, nos confesó que algo en esa mujer le había resultado inquietante, una sensación profunda que no supo explicar. Por eso, nos pidieron seguir buscando más opciones, aunque el apartamento se veía ideal. Un año después, nos estremeció la noticia cuando vimos en el periódico local que aquella casera estaba relacionada con prácticas oscuras y rituales de magia negra, y que se sospechaba que había privado de la vida a algunas de sus inquilinas usándolas en actos terroríficos. Me gustaría decir que todo fue un rumor, pero hasta hoy sigue siendo de lo más aterrador que he leído. Dato curioso. Todo esto sucedió en Bangalore entre 2006 y 2007. Creo que la noticia se difundió alrededor de 2008 o 2009, pero el problema es que ahora resulta difícil encontrar el artículo original porque en 2024 ocurrió otro crimen vinculado a una casa para jóvenes, y lo que aparece en internet es sobre ese caso más reciente. Seguiré buscando la nota original, pero si alguien más la encuentra, me encantaría que me la compartiera. De momento, les pido disculpas por no poder mostrar la fuente exacta. Historia 16. Hace como 13 años, mi hermana vino a casa por el verano después de estar en la universidad. Un día recibió una llamada desesperada de una de sus compañeras de cuarto. Resulta que estas chicas ni siquiera se preocupaban por cerrar con seguro las puertas de la casa. Esta compañera estaba en la ducha, y justo cuando salió y se estaba secando, escuchó un ruido extraño que venía de la rejilla del aire justo encima de ella. Agarró el celular, prendió la linterna y apuntó directo hacia la rejilla. Lo único que alcanzó a ver fue un ojo mirándola fijamente. Obvio, se asustó muchísimo, se puso a correr hacia la salida de la casa solo con una toalla puesta. Llamó al 911 y la policía fue directo al ático, donde detuvieron a un hombre sin hogar que, según dijeron, estaba recorriendo los vecindarios buscando puertas sin seguro para entrar. Ahí fue cuando todo empezó a tener sentido. La comida que desaparecía, y las chicas pensando que alguna de ellas estaba mintiendo sobre quién se la había llevado. Honestamente no entiendo cómo diablos fue posible que ese tipo estuviera mirando por una rejilla de ventilación, pero pasó, y fue terrorífico. Historia 17. El caso de Clive Waring es realmente impactante. Él era un músico talentoso que, tras contraer un virus, sufrió un daño grave en la parte de su cerebro responsable de crear nuevos recuerdos. Esto le provocó amnesia anterógrada, lo que significa que su memoria dura apenas entre 7 y 30 segundos. Imagínate vivir tu vida despertándote por primera vez una y otra vez, sin poder recordar nada de lo que acaba de pasar. Clive mantiene un diario donde cada entrada está separada por solo unos minutos, y en cada una escribe algo así como 10:45 de la mañana.
Acabo de despertar, mientras que todas las notas anteriores están tachadas porque no recuerda haberlas escrito. Es la historia real de un hombre atrapado en un presente interminable. Y solo pensar en eso me parece mucho más aterrador que cualquier historia de fantasmas. Historia 18. Puede que esto me haga ver un poco raro, pero ¿qué importa? En mis veintitantos empecé a trabajar en una nueva empresa donde tenía una jefa increíble. Ella era genial y, claro, con el tiempo surgieron sentimientos entre los dos. Empezamos a salir, siempre con mucho cuidado de que nadie se enterara. Ella andaba por los 40 y tantos, así que había una diferencia de edad considerable. Salimos juntos unos 3 años y no les voy a aburrir con los detalles, pero al final no funcionó. La verdad la amaba bastante y a veces pienso que quizá ella era la indicada. Si no fuera por esa diferencia de edad, no sé, tal vez solo la vea con lentes color de rosa. Pasaron un par de años y yo estaba trabajando en otro lugar, en un negocio familiar pequeño que no era mío. Curiosamente, conseguí ese empleo gracias a una recomendación de mi ex. Resulta que el negocio conocía a ella porque un familiar de ellos había salido con ella en la secundaria. ¡Qué mundo tan pequeño! Una noche de sábado, ahí estaba yo en mi sofá, sintiéndome triste y solo, cuando de repente se me ocurre la idea de revisar mi viejo celular que guardo en una bolsa en el closet con otros aparatos viejos. Todos tenemos uno de esos. iPods, smartphones anticuados, cables que no tiramos por miedo a que nos falte uno. Bueno, conecté el teléfono para cargarlo y comencé a revisar los mensajes hasta que me topé con la conversación que tenía con ella. Me puse a recordar viejos tiempos y por supuesto encontré una foto suya en brasier. Pensé, bueno, esto me servirá para la noche. Ya sé, suena patético. Llegó el lunes en la mañana y fui a trabajar. La chica de la oficina se me acercó y me preguntó, «Oye, ¿supiste lo de Jessica? Así la voy a llamar para proteger su nombre». Yo quedé en shock y pensé, ¿cómo sabe que estuve mirando cosas de ella? Entonces, sin pensar mucho, contesté como tonto. Jessica de mi antiguo trabajo con la que salí. Como si ella no supiera de quién habíamos hablado. Y me dice que sí, Jessica falleció mientras dormía el fin de semana. La policía la encontró luego de hacerle un chequeo porque no se presentó a trabajar. Quedé paralizado. Me di cuenta que probablemente estaba viendo esos mensajes horas antes de que ella muriera. O incluso tal vez cuando ya estaba sin vida en su cama. No pude evitar contarle todo esto a la chica de la oficina. Ella me dijo que se le erizó la piel al escuchar esa historia. La verdad no entiendo por qué elegí justamente esa noche. Después de 2 años para abrir ese viejo teléfono y obsesionarme con ella, fue como si algo me llamara. Historia 19. En los años 70, mi mamá quiso vender la vieja camioneta familiar, esa que ya acumulaba años y tantas historias. Un día recibió una llamada de alguien interesado en comprarla. Pero algo en esa persona despertó en ella una alerta instintiva que no supo ignorar. Le pidió a mi papá que estuviera presente cuando ese hombre llegara a verla. Y al final fue él quien salió con aquel individuo para hacer la prueba de manejo. Después de todo, terminaron por venderle el vehículo. Lo que nadie podía imaginar entonces es que aquel hombre había arrebatado una vida, y había utilizado precisamente esa camioneta para trasladar el cuerpo. No sé si era alguien que repetía actos así. Pero aquel encuentro pudo haber desencadenado un desenlace terrible. La intuición de mi mamá, sin que ella fuera consciente, quizá fue quien le arrancó del peligro más grande.